En el año 83 se nos ocurrió montar estimulación precoz, que tenía sobre todo dos objetivos. Por una parte, atender a los padres que venían con una carga como muy negativa una vez que habían recibido el diagnóstico de espina bífida. Y luego, por otra parte, ayudar al niño a que tuviera una maduración. Empezamos con 8 niños. En un principio solamente se atendía a los padres, se tenía una entrevista, después se hacía una valoración de cada niño y se organizaban unas actividades para que los padres jugaran eran tipo juegos, trabajaran con sus hijos. Se le daban orientaciones sobre el área motora, el área de comunicación y lenguaje, psicomotricidad y el área social. Y luego cada mes se les revisaba el programa y se iba siguiendo un poco subiendo la escala. Después de eso nos planteamos que había familias que no podían, por tiempo, por capacidad, tal, hacer la estimulación ellos solos. Y entonces se montó el servicio de ayuda a las familias, que solía ser, creo recordar, un día a la semana que iban a las casas. Pensábamos que en los primeros años los niños necesitaban una ayuda más intensa y por eso se montó el tema de la escuela infantil. Porque además en estimulación precoz atendíamos solamente hasta los 3 años. Además, como el primer colegio que empezó a aceptar niños de integración fue el Colegio Fontarrón, la asociación cubría el tema de transporte, el tema de cuidador, el tema, todas las necesidades especiales que tenían los niños los cubría la asociación. Sí. Pero ahí se trabajaba mucho, sobre todo, temas de autonomía personal. Se trabajaban todos los aspectos, pero se trabajaba mucho la autonomía personal, a nivel de movilidad, a nivel de control de esfínteres. Vimos que trabajando con ellos se les podía ayudar a que ellos tomaran conciencia de esa falta de control. De esa falta de control, y muchos de ellos llegaban a tener un relativo control urológico. Trabajábamos mucho desde la alimentación para facilitar un buen tránsito intestinal y facilitar la evacuación. Y bueno, pues todo eso lo trabajábamos en la escuela y vimos que era, bueno, pues un aspecto que hasta ese momento se tenía muy abandonado y que conseguíamos resultados positivos, muy buenos. Siempre se ha trabajado pues desde las posibilidades del niño y siempre pidiéndole un poquito más en base a lo que hacía y de lo que podía hacer. Siempre la valoración era para saber qué es lo que podía hacer y siempre le pedíamos un poquito más. Entonces, y intentábamos también trabajar la iniciativa. Siempre se ha intentado, o el objetivo de toda la atención temprana y de la escuela ha sido una evolución del niño y una maduración global del niño. Trabajábamos con cada niño, era totalmente distinto. Programas muy individualizados. Cosas, y la temática, el tema, se trabajaba sobre temas y era global, pero luego con cada niño era totalmente personalizado. Y luego fue muy bonito, en ese aula de escuela infantil estaba dentro de una escuela infantil que tenía un proyecto muy innovador, y estábamos en los bajos de unos edificios. Cada día varios de los chavales pasaban a las otras clases, como teníamos niños de varias edades, y de esas clases se pasaban 1 o 2 niños también a nuestra clase. Y entonces trabajábamos los mismos temas en todas las clases. Surgió ahí pues un proyecto de integración pues muy bonito, que luego fue, yo creo... Eso facilitaba ya la integración en los colegios. Se pensó que había que darle un refuerzo para que cuando llegaran a primero de primaria ya tuvieran más recursos. Sí, pero la Asociación de Espina Bífida fue una promotora del tema de la integración. No existía nada de integración, no existía ninguna ley de integración, y esta gente lucharon, implantaron la integración en el Arroyo Fontarrón, en Moratalá,
y en el Jorge Guillén, posteriormente en el barrio del Pilar. O sea, fuimos modelo de cómo realizar la integración en los colegios. Entonces, bueno, pues nos pedían ayuda y aun cuando ya funcionaba la integración en los colegios, seguíamos yendo por los colegios para orientar a la gente, porque claro, de primeras cuando empezaba un niño con estas tantas necesidades, se asustaban mucho. Se valoró que podían beneficiarse de que, además de que los padres trabajaran con ellos en casa, tuvieran 1, 2 veces en semana o 3, venían aquí y recibían ese tratamiento. Normalmente los padres estaban dentro para ver cómo trabajaba el fisio, el estimulador, el logopeda con el niño y que ellos siguieran ese modelo y pudieran seguir trabajando en casa. Era muy importante, les decíamos que todos los días tenían que trabajar en casa. Entonces, esos aspectos y luego pues otro tipo de orientaciones pues, para los aspectos afectivos, para los aspectos sociales, el trabajo con los hermanos o el no descuidar a los hermanos, porque era un tema muy importante. Podía haber hermanos ya en la familia cuando nacía el niño con espina bífida o podían venir luego y eso también pues era un tema a trabajar, además del apoyo a los padres, el apoyo a los hermanos y también teníamos a veces reuniones con otros equipos de atención temprana para ver cómo se trabajaba, pues participábamos también en congresos y en jornadas en las que participaban otros equipos y bueno, pues ibas viendo pues en qué se podían mejorar el equipo nuestro, ¿no? Fue importante el trabajo con los hospitales. Empezamos a contactar con médicos de los hospitales, sobre todo urólogos y neurocirujanos, también traumatólogos, y entonces ya en los grandes hospitales teníamos pues, esos profesionales de referencia que ellos mismos les informaban de la existencia de la asociación, les animaban a que se pusieran en contacto con nosotros. Entonces, de repente, pues había muchas familias y hubo que dar servicio y atención a todas esas familias. Se atendía a una población muy importante. En torno al 2001, la asociación concierta sus plazas de atención temprana con la Comunidad de Madrid. Esto supuso un cambio significativo en todos los niveles, a nivel de gestión, de organización y coordinación y a nivel de atención directa. Primero, nosotros hasta entonces atendíamos niños con un diagnóstico de espina bífida y de una población de 0 en adelante. A partir del concierto, la población que atendemos son niños y niñas de 0 a 6 años, con cualquier patología o con cualquier trastorno o riesgo de padecer un trastorno en el desarrollo. A nivel de organización y de coordinación también supone un cambio importante porque hasta ahora las familias acudían a nosotros como asociación de espina bífida, pero ahora tenemos que dar a conocer nuestro centro de atención temprana a otros niveles. Actualmente es la comunidad quien gestiona las plazas, las listas de espera y quien nos deriva a las familias, pero entonces las familias tenían que venir a nosotros. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que hacer un trabajo de marketing tremendo. Tuvimos que ir puerta por puerta a los servicios que nos podían derivar a los niños, desde los hospitales y centros de salud, servicios sociales, desde los centros bases, que eran quienes hacían entonces las valoraciones de discapacidad, y educación a los equipos de orientación educativa, que eran quienes valoraban a los niños y determinaban también que podían tener alguna necesidad específica. Entonces, bueno, esto es un poco el inicio de la atención temprana. Empiezan a concertar centros y empieza a extenderse los tratamientos de este tipo a otros tipos de patologías o trastornos. Y luego el último cambio significativo que tuvimos que hacer es a nivel de intervención directa. Claro, nosotros pasamos de tener una especialización a una apertura a otras patologías y otros trastornos. Eso significó que tuvimos que adecuar todos nuestros conocimientos, estrategias a el nuevo reto, a la intervención con otras patologías, ¿vale? Y eso también supuso un esfuerzo importante por parte de todos los profesionales de nuestro equipo de atención temprana, los que se encargan de la atención directa. El acuerdo marco viene de la mano de un pliego de condiciones en el que se marca un poco el funcionamiento general del centro en cuanto pues, a las normas de funcionamiento, los motivos de alta y los motivos de baja y también un poco a nivel de trabajo general, pues los informes, la temporalización de los informes, de los seguimientos, marca también las coordinaciones, que eran cosas que anteriormente se hacían pero que ahora tienen que quedar reguladas de una manera específica. En el 2019 la entidad entra en un proceso de transformación
Incorporamos diferentes instrumentos de trabajo, como es la entrevista basada en rutinas y la escala de calidad de vida, para ver en este sentido cómo están las familias y poder ayudarlas en la medida que podamos. También se incorporan nuevas tecnologías, la digitalización, ¿no?, de los expedientes, en la gestión de las plazas. Incorporamos también en la entidad una base de datos muy importante que se llama Dreammaker, y también una aplicación que se llama Padlet, donde podemos comunicarnos con las familias y facilitarles información de recursos e información de diferentes temas que puedan ser de interés para ellos. También hemos mejorado en la infraestructura del centro, haciéndole más accesible, así como aportando más materiales de trabajo para que los profesionales puedan realizar el mismo con la mejor calidad posible. Durante estos 50 años se han ido modificando muchas cosas, nos hemos ido adaptando a las necesidades también de las familias y de los niños, pero realmente lo importante que era hacer partícipes a las familias para mejorar la calidad de vida de ellas y de los menores, eso continúa desde los inicios, o sea que la base sigue siendo prácticamente la misma.